Mi amigo, hay verdadero poder en la palabra de Dios. Si usted quiere ser un exitoso y vibrante cristiano, y no quiero decir con esto que yo lo sea, pero si hay algo bueno en mí, se debe a la realidad que acabo de mencionar. Si usted quiere ser victorioso en su vida cristiana, entonces debe permanecer anclado en la palabra de Dios, que es perfecta y que convierte el alma. Hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada, o sea, sembrada, la cual puede salvar su alma, su psique, su ego, su mente, sus emociones y su voluntad. Tenga la bondad de buscar en el Nuevo Testamento la epístola de Santiago, capítulo 1, desde el verso 21. Hoy quiero compartir con usted una gran verdad que debe ser estudiada y enfatizada: cómo recibir la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La Biblia está llena de extraordinarios hechos, pero estos hechos son mucho más que eso. Son verdades. Sin embargo, estas verdades no sirven de nada si es que usted no las conoce, si es que no las recibe, si es que no las acepta. Porque el tener solo los hechos no es suficiente. Alguien puede decir: yo conozco el plan de salvación. Mi amigo, quiero decirle que usted puede conocer el plan de salvación y creer en el plan de salvación y sin embargo irse directo al infierno. Usted no se salva por saber el plan de salvación. Usted se salva por conocer y aceptar al hombre de la salvación, y su nombre es Jesucristo. Hay mucha gente que conoce bastante teología, pero que nunca ha recibido la verdad. Es más, usted puede apostatar con la Biblia bajo el brazo si es que no cree en la palabra de Dios. Es una cosa el conocer ciertos hechos acerca de Jesús, y es completamente otra diferente el conocer en forma personal al Señor Jesucristo. Una cosa es el escuchar la palabra de Dios, y otra muy diferente el dar la bienvenida a la palabra de Dios, el recibir la palabra de Dios. Mire el verso 21. Santiago está hablando acerca de recibir la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada significa la palabra de Dios, la Biblia, que es una semilla viva. Seguramente alguien me preguntará: pastor, ¿qué significa la cual puede salvar vuestras almas? Entiendo que Santiago está escribiendo a personas ya salvadas. ¿Por qué necesitan ser salvas si ya son salvas? Muy buena pregunta. Pero necesitamos aprender lo siguiente: la salvación se da en 3 tiempos, por así decirlo. Hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. En esto no hay ninguna contradicción. Estas 3 verdades están presentes. He sido salvado. Eso quiere decir que en el pasado yo recibí a Jesucristo como mi Salvador personal. Fui salvado para siempre de la penalidad del pecado. Y un día, cuando vaya al cielo, seré salvado de la posibilidad del pecado. Pero ahora, en el presente,
soy salvo del poder del pecado. Y de eso es lo que está hablando Santiago. Y cuando dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, no está hablando de un día ir al cielo. Habla de recibir la palabra de Dios que puede liberar nuestro ego, porque eso es lo que la palabra alma, psique, en el griego significa: su mente, sus emociones, su voluntad. Santiago está diciendo que solo la palabra de Dios le puede santificar. No habla primordialmente de sus pecados del pasado perdonados, ni de su futuro viaje al cielo. Habla de la palabra de Dios ahora, que es capaz de liberar su mente, sus emociones, su voluntad del poder y de la contaminación del pecado. Vayamos por un momento al Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Oh, mi amigo, si usted pudiera realmente entender el poder de la palabra para salvar su alma. Permítame compartir con usted algo muy personal. ¿Sabe lo que me mantiene activo día tras día? No mis emociones. Yo no soy una persona particularmente emocional. Tengo un sistema emocional estable. No me superemociono. Algunas personas se sobrecargan emocionalmente y gritan y saltan y lloran y dicen aménes y aleluyas, todo al mismo tiempo, y solo en determinados momentos y en lugares específicos. Nunca lo hacen en la vía pública. Unas veces tienen sus emociones muy arriba, pero la mayoría del tiempo las tienen muy abajo. Yo creo que me puedo ubicar en la mitad. No estoy tan abajo, pero tampoco estoy muy arriba. No creo que eso sea malo ni bueno, pero esa es la clase de temperamento que Dios me ha dado. Así que mi entusiasmo y mi ímpetu no son el resultado de mis emociones. Lo que me mantiene activo no es cómo me siento, sino lo que conozco. Y la verdad que conozco, esto es Jesús, es la que me ha mantenido y me sigue manteniendo en mi ministerio y en mi vida particular. Mi amigo, hay verdadero poder en la palabra de Dios. Si usted quiere ser un exitoso y vibrante cristiano, y no quiero decir con esto que yo lo sea, pero si hay algo bueno en mí se debe a la realidad que acabo de mencionar. Si usted quiere ser victorioso en su vida cristiana, entonces debe permanecer anclado en la palabra de Dios, que es perfecta y que convierte el alma. Hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada, o sea, sembrada, la cual puede salvar su alma, su psique, su ego, su mente, sus emociones y su voluntad. Hay dos palabras griegas que son traducidas como recibir. La una es lambano, que sencillamente significa sacar o tomar algo uno mismo. Por ejemplo, estirar el brazo y tomar algo uno mismo. O ir a la biblioteca, tomar un libro de química o de lo que sea, y debido a su ingenio o habilidad, descubrir alguna verdad. La palabra lambano describe ese acto de tomar y recibir, de adquirir algún conocimiento mediante el estudio. Pero esa no es la palabra que se usa aquí. La palabra que se usa aquí es dekomai, que significa dar la bienvenida, recibir la palabra con alegría, con expectativa, con humildad, sabiendo que esa palabra es verdadera y puede salvar nuestras almas. Y eso es exactamente lo que el apóstol Santiago está diciendo, que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y habrá comprendido, mi amigo, que aquí de ninguna manera se hace referencia a la palabra de los hombres, sino a la palabra de Dios. Algunas veces
Un hombre al ir a estudiar en un seminario piensa, bien, creo que tengo una buena mente, una buena biblioteca, buenos materiales de estudio, tengo una visión 2020, creo que no tendré ningún problema en aprender cualquier materia. Escúcheme, usted puede apostatar aunque lleve una Biblia bajo su brazo, porque no es cuestión de únicamente estirar la mano y recibir. Usted tiene que abrir su corazón y dar la bienvenida a la palabra de Dios. Usted tiene que recibir la palabra de Dios como recibiría en su casa a su amigo más querido. Por eso hoy quiero compartir con usted 3 maneras de dar la bienvenida a la palabra, 3 formas de recibir la palabra. En realidad, es el apóstol Santiago el que nos dirá cómo. Primero, dar la bienvenida a la palabra con arrepentimiento. Si un huésped va a llegar a su casa, una de las primeras cosas que usted hace es limpiarla minuciosamente, ¿verdad? Si anhelamos que la palabra de Dios habite en nosotros abundantemente y fructifique, debemos arrepentirnos de la suciedad moral y espiritual que podamos tener, limpiarnos de esa basura, y entonces estar listos para dar la bienvenida a la palabra de Dios en nosotros. Veamos nuevamente Santiago 2:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Detengámonos un momentito aquí para ver la palabra inmundicia. En el original griego, literalmente, esta es una palabra usada en medicina, y hace referencia a la cera que hay en el oído. ¿Sabe que la acumulación de cera en el oído puede impedir que usted oiga? A veces hay ciertas cosas que tapan nuestros oídos espirituales y que necesitan ser removidas a fin de que podamos escuchar y escuchar claramente. Se cuenta de un hombre que tenía zanahorias en sus oídos. Alguien le dijo, ¿tiene zanahorias en sus oídos? Y el hombre contestó, ¿qué? Le digo que tiene zanahorias en sus oídos. Y el hombre respondió, ¿qué dice? Y el otro, impaciente y levantando el tono de la voz, le dijo, le digo que tiene zanahorias en sus oídos. Y el otro le respondió, lo siento, no le puedo escuchar porque tengo zanahorias en los oídos. Parece que Dios está tratando de decirnos que hay algo equivocado en nosotros cuando no podemos escuchar su voz. Y no podemos escuchar la voz de Dios precisamente porque algo está bloqueando nuestros oídos espirituales. Y estaremos inhabilitados de escuchar la voz de Dios hasta que no limpiemos aquello que está tapando nuestros oídos. Este es el significado de la palabra inmundicia aquí. Se refiere a aquello que está bloqueando nuestros oídos y que por lo tanto no nos permite escuchar la voz de Dios. Recuerda lo que Santiago dice en el capítulo 2, verso 19. Todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué? Pues la palabra de Dios. La razón por la que algunos no escuchan la palabra de Dios es porque tienen inmundicias en sus oídos espirituales. Y luego Santiago en el verso 21, después de inmundicia, menciona abundancia de malicia. Pero quiero que sepa que aquí la palabra abundancia no hace referencia a el tener mucho de algo, sino lo superfluo de lo que se tiene, lo que sobra de alguna cosa, lo que queda de la resaca del pecado. Verá, cuando la gente se salva, es nacida de nuevo, recibe al Señor Jesucristo, los pecados le son perdonados, y sin embargo hay un residuo de pecado que surge de la vieja vida. A esto la Biblia lo identifica como abundancia de malicia. Permítame ilustrar este punto. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, tenemos el relato de cómo Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro había muerto hace 4 días. Lo habían amortajado bien, como era la costumbre judía, y estaba enterrado en su tumba. Jesús se paró frente a esa tumba
y con autoridad divina dijo en alta voz: «Lázaro, ven fuera». Minutos después, Lázaro salió de la tumba como si hubiera sido una momia. Estaba cubierto con su ropa mortuoria. Parecía una gigantesca crisálida. Pero ahora note lo siguiente. Cuando él salió de la tumba, cubierto y limitado por su ropaje funerario, tenía vida, pero no tenía libertad. ¿Lo entiende? ¿Cómo describe Juan esto? Busque Juan 11, verso 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle ir». En otras palabras, Jesús dijo: «Quitadle lo superfluo, porque aunque ahora está vivo, todavía tiene las vendas y el sudario que tienen el olor de muerte. Desatadle, quitadle todo eso y dejadle ir». ¿Y qué del hijo pródigo? Independientemente de cómo vivió, llegó un momento en que prácticamente volvió en sí, como que recobró la cordura, y dijo algo muy significativo. Busque Lucas, capítulo 15, desde el verso 18. «Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros». Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó, y dijo a sus siervos: «Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Quiero que note que el hijo vino con sus ropas sucias e inmundas, los rezagos de su vida vieja, pero cuando llegó a la casa de su padre, tuvo que despojarse de esos harapos que representaban su vida de pecado. Y si bien es cierto que vino a su padre, trajo con él las señales de su vida de pecado y disipación. Amigo, ¿tiene usted todavía rezagos de su vida vieja? Muchos de ustedes a lo mejor son salvos, pero todavía se visten con los inmundos trajes del pecado. Todavía están con la ropa con la que cuidaban de los cerdos en el chiquero. Todavía hay ciertas cosas en su vida, todavía hay cera en sus oídos espirituales, todavía guarda ropa sucia. Y todo esto le impide recibir y dar la bienvenida a la palabra de Dios. Y mientras sus oídos espirituales estén tapados, no podrá oír la voz de Dios contenida en su palabra. Y solo Dios puede limpiar toda basura que impide que usted oiga la voz de Dios. Le invito a hacer esa decisión por Cristo ahora mismo. Si no representa ningún peligro para usted y los demás, deje de hacer lo que está haciendo, acérquese al trono de la gracia, hable con Dios y dígale: «Querido Dios, siento que estoy cubierto con las ropas sucias de mi pecado y que con mi religiosidad nada puedo hacer al respecto. Por eso vengo a ti en busca de ayuda, de misericordia. Señor Jesús, anhelo que seas mi Salvador y mi Señor y tomes el control de mi vida. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea y hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén».